y voy a invitar al hermano que me lea y vayan buscando ustedes en el capítulo 4 de San Mateo. Mateo capítulo 4, los primeros versículos que tienen que ver con la tentación del Señor. Mateo capítulo 4, del verso 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque está escrito: a sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Muy bien, ahí tiene usted esta porción que yo sé que todos la han leído muchas veces. Ahora, muy pocas veces se ha oído hablar acerca de esa porción. ¿Para qué el Señor Jesucristo fue tentado? ¿Para qué fue tentado? Y hay varias preguntas que surgen de esa porción. El problema está cuando uno lee la porción y entonces la saca de ahí y la desconecta de las porciones anteriores y posteriores, que es la que traen la idea envuelta de la tentación. Cuando se saca la tentación desconectada de esas porciones, ya pierde el sentido de lo que se quiere decir. Es un desarrollo de porciones, una detrás de otra, concadenadas, que nos van a dar una idea de para qué el Señor fue tentado, y vamos a ver que hay un propósito de Dios y hay un propósito de Satanás en el mismo caso. Por ejemplo, el Evangelio de Mateo es interesante. El Evangelio de Mateo fue escrito primero que las cartas apostólicas, último que las cartas apostólicas. Y Mateo está tratando de escribir con una idea de llegar a los judíos para que entiendan que lo que ellos esperaban, el Mesías que ellos esperaban, había venido, pero el pueblo no le prestó atención. Por eso Mateo comienza con el origen, la descendencia de Jesucristo, de Abraham y de David. Después sigue una serie de personas por ahí. Luego de ahí pasa al nacimiento, todo esto en el capítulo 1, de Jesucristo. Capítulo 2, allí vienen los magos a adorar a Jesucristo. Los magos eran gentiles. Cuando se usa la palabra mago, no quiere decir gente que hacían con la mano cosas así. No. Eran ingenieros astronómicos.
estudiaban la astronomía y se usaba la palabra magos, eran hombres muy bien preparados. No se debe usar la palabra astrología tampoco. Astrología es la ciencia de Walter Mercado, pero astronomía, el estudio de los astros. Esta gente vinieron de lejísimo a adorar al Señor Jesucristo, una representación gentil. En el capítulo 3 tenemos el bautismo del Señor Jesucristo, y eso es importante, casi no se habla. ¿Para qué el Señor se bautizó o por qué Él se bautizó? Hay en la Biblia 4 bautismos distintos. Está el bautismo de los prosélitos. Cuando un gentil se convertía al judaísmo, se autobautizaba. Él iba al río y él mismo se colocaba debajo de las aguas. Ese era el autobautizo para el proselitismo. Luego tenemos el bautismo de Juan, cuando él predicaba acerca de que el reino de los cielos se había acercado. Y el pueblo venía donde él confesando sus pecados, o sea, identificándose con el mensaje de Juan. Ahí mismo sucede el bautismo del Señor Jesucristo, que es diferente a los otros que Juan hacía. Y por último tenemos el bautismo del cristiano, cuando el Señor dijo que fueran y lo bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Son 4 bautizos completamente distintos. La diferencia aquí es con el del Señor Jesucristo. Ese bautismo fue más bien una relación con el Antiguo Testamento, cuando se presentaba a un ministerio, un sacerdote, un profeta o un rey, había que ungirlos. Y entonces aquí este bautismo toma el lugar de un ungimiento para iniciar un ministerio. Ahora, dentro del bautismo y el ministerio que el Señor va a iniciar, en Mateo capítulo 4, versículo 17, Él comienza el ministerio. Dentro de esas dos cosas viene la tentación. ¿Por qué viene la tentación ahí? Ya Él fue ungido para iniciar su ministerio. ¿Por qué viene aquí la tentación? Es interesante esto. Ahora bien, ¿qué es lo que nos dice la porción? Que el Señor Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Lucas capítulo 4, que dice lo mismo, dice que era tentado, no dice para ser tentado, sino que era tentado por el diablo. Ahora, los dos evangelios coinciden que el Señor duró 40 días sin comer. Mateo dice que ayunó 40 días, Lucas dice que no comió por 40 días. Y son palabras interesantes porque uno dice una cosa y otro dice otra. El ayuno. Hoy en día en las iglesias, en mucho tiempo, vamos a decir, toman muy en serio la cuestión del ayuno, tanto así que ha pasado a ser doctrinas de iglesias, el ayuno. Ahora, si uno va a analizar el ayuno en la Biblia, es muy interesante. Hay 72 referencias al ayuno en el Antiguo Testamento y parte de lo que decimos que es el Nuevo Testamento, que en realidad no es el Nuevo Testamento, sino que son los evangelios. Ahí se hace referencia, pero eso no es el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento oficialmente comienza con el capítulo 2 de los Hechos. Ahora bien, hay en la Biblia referencia a 3 tipos de ayunos, y definitivamente no hemos oído un análisis de cada uno de ellos. 3 tipos de ayunos. Está, en primer lugar, el ayuno religioso que introducen los judíos cuando vienen de Egipto a la tierra prometida. Eso lo aprendieron ellos en Egipto y lo trajeron desde allá. El ayuno religioso, que se menciona muchísimas veces en el Antiguo Testamento. Ese ayuno religioso, Israel lo ligaba con las oraciones que le hacía a Dios. Y también tenemos otro ayuno, que es el ayuno circunstancial. Yo creo que Lucas enfoca mejor eso que Mateo. Lucas dice, y no comió. El ayuno circunstancial es así mismo como se dice. Es, por ejemplo, si una persona va a un lugar a trabajar y lleva sus hierros y sus cosas y dinero en el bolsillo también, va a ese lugar a trabajar y a la hora de la comida él sale y no encuentra en ningún sitio
que comprar para comer y tiene que volver donde está trabajando y seguir trabajando sin comer, porque no hay nada donde comprar nada. Eso se llama, entonces esa persona sigue trabajando en ayunas, es decir, no come por el día entero porque está en una circunstancia que no hay que comer, no encuentra. Ese se llama el ayuno circunstancial, cuando no hay que comer, no tiene nada que ver con religión. Ahora, el ayuno del Señor Jesucristo fue este ayuno, circunstancial. ¿Por qué sabemos que es circunstancial? Primeramente porque estaba en el desierto. Y en segundo lugar porque Satanás le señala, mira, hay una piedra ahí, no hay que comer, conviértela en pan porque no hay más nada aquí. Es decir, fue un ayuno circunstancial, no religioso. Él no fue a ayunar, él ayunó porque estaba en el desierto y no había que comer. Lo mismo pasó con Moisés. 2 veces subió al monte Sinaí y duró 40 días y no comió en esos 40 días. En el monte no había que comer. Él estaba recibiendo de Dios las tablas de la ley y duró 40 días y no comió porque en el monte no había que comer. Eso es circunstancial y hay que definirlo uno de otro. Y el tercer ayuno que hay en la Biblia es el ayuno que Dios escogió. Y eso usted lo encuentra, si se lee el capítulo 58 de Isaías, los primeros 9 versículos le va a hablar de ese ayuno que Dios escogió. Ahora, a los ayunos no se le atribuye ningún misterio, ningún poder, nada en la Biblia. Sencillamente que el hermano dejó de comer, ok, ese es el problema de él. Pero no se le atribuye que fortalece la oración, no se le atribuye que fortalece la vida espiritual. No hay ningún texto que diga nada de eso. Yo he hablado con hermanos y me dicen, bueno, el asunto es que yo me siento bien cuando estoy ayunando y creo que estoy más cerca del Señor. Ok, ese es un asunto suyo, pero eso no es doctrina. Eso no es doctrina. En ningún sitio dice que dejar de comer acerca más a uno al Señor que el que come, lo dice Pablo en Romanos 14, dice, el que come, para el Señor come, y el que no come, para el Señor no come. Pero eso no tiene nada que ver ninguno de las dos. Entonces, el Señor ayunó circunstancialmente allí en el desierto. Ahora bien, mire qué interesante, el problema cuando se cortan, cuando se marcan capítulos en la Biblia, es que se ponen en una situación que interrumpe lo que usted viene leyendo. Si usted mira el capítulo 3, la última parte donde el Señor fue bautizado, cuando dice que descendió el Espíritu Santo sobre el Señor Jesucristo y Dios dijo, este es mi Hijo amado en quien mi alma tiene contentamiento. Y luego comienza el capítulo 4. Esa división ahí interrumpe lo que está sucediendo. Porque en el capítulo 4 Satanás le dice al Señor, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero no acaba de decir en el último versículo del capítulo 3, que no debió haberse separado ahí el 4, que Dios dijo, este es mi Hijo amado. ¿Por qué Satanás dice ahora, si tú eres hijo de Dios? Como que hay una duda. Eso se llama un condicional. Si eres hijo de Dios, entonces di a esas piedras que se conviertan en pan y come. Tenemos que tener en cuenta, muchas veces en la Biblia pasa eso, con los condicionales. Hay varios, recuerdo varios de ellos, que uno tiene que estudiarlo y de acuerdo al contexto, ese condicional tiene que pasar a ser un afirmativo. Satanás lo que le está diciendo al Señor allí es, siendo que eres hijo de Dios, como Dios había dicho finalizando el capítulo 3, siendo que eres hijo de Dios, diciéndole, tú tienes poder para convertir esas piedras en pan. No es si tú eres, no, tú eres hijo de Dios. Entonces hazlo, tiene hambre, tú podías hacerlo. Ahora, eso nos indica a nosotros el conocimiento que Satanás tenía del Señor Jesucristo. Que Satanás tenía del Señor Jesucristo. Tú eres hijo de Dios y puedes convertir esa piedra en pan. Quieres ser hijo de Dios y tiene poder. Usted sabe que los fariseos rechazaron al Señor Jesucristo porque Él decía que era hijo de Dios. Y Satanás le dice, siendo que tú eres hijo de Dios, los fariseos no decían eso, que Él decía que era hijo de Dios. Pero Satanás sabe
que realmente es hijo de Dios. Ustedes se acuerdan, no tengo que citarlo, aquella parte cuando el Señor le preguntó a los discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que yo soy? Y ellos le dijeron, bueno, algunos de los profetas. Y el Señor le dice, ¿y ustedes quiénes dicen que yo soy? Y Pedro le dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice, bienaventurado eres Pedro, porque esa revelación que tú acabas de hacer, de recibir, no te la dio ningún hombre, carne ni sangre. Es una revelación que viene directamente de Dios, que yo soy el Hijo de Dios. Muy bonito que Pedro dijera eso. Ahora bien, ¿qué concepto tienen los demonios del Señor Jesucristo? Léame, hermano, en Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, versos del 6 al 9. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Ok, ahí usted tiene, ya hermano, ahí usted tiene este endemoniado gadareno que no podía ser atado por nadie. Cuando el Señor viene allí, él viene corriendo y se postra delante de él. Dice que él tenía una legión de demonios, es decir, 6,000 demonios tenía ese hombre dentro. Lo que quiere decir, ahí está metido el infierno entero, y el infierno viene y se postra ante los pies del Señor Jesucristo. Y le dicen al Señor, ¿qué tiene conmigo? Jesús, Hijo del Dios Altísimo. ¿Quién dijo el Señor Jesucristo que le reveló eso a Pedro? El Padre. Y a los demonios, ¿quién se los reveló? Ellos conocen bien al Señor Jesucristo. Ellos fueron creados por Él, ellos estuvieron en el cielo con Él. Ellos lo conocen bien. Ellos saben que Él es el Hijo del Dios Altísimo. Los fariseos rechazaron esa declaración. No, este no es ningún hijo de Dios, este es un pretencioso, y por eso fracasaron. Los apóstoles, aunque Pedro dijo eso, no entendían eso, que Jesucristo era el Hijo del Dios Altísimo, un conocimiento demasiado sublime de Jesucristo. En días pasados les cité una referencia que hizo un famoso teólogo de aquí de los Estados Unidos, que él dijo que el 42% de los creyentes latinoamericanos no conoce al Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que los demonios tienen un conocimiento más profundo de Jesucristo que los creyentes. No sabemos mucho de Jesucristo y los demonios saben que Él es el Hijo del Dios Altísimo, algo que se negó radicalmente en ese tiempo. Y esto es importante. Ahora bien, a ese que Satanás le está diciendo que eres hijo de Dios y puede producir pan multiplicando esa piedra, ahora lo va a tentar. Y nosotros encontramos 3 tentaciones que Satanás le hace al Señor Jesucristo. La primera tentación es de carácter personal. La segunda tentación es de carácter nacional. Y la tercera tentación es de carácter mundial. Tienen que mirarla así para entender esto. Primera tentación, léame, hermano. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Muy bien, ahí está Satanás apelando a él como persona para que haga algo que no ha salido de la voluntad de Dios.
El Señor Jesucristo vino aquí a la tierra como el siervo de Jehová, dice el profeta Isaías. Un siervo nunca puede hacer su voluntad, tiene que depender siempre de su amo. Y el Señor Jesucristo dijo él mismo que lo que mi Padre me dice, eso hago. Nunca él tomó una decisión aparte de la voluntad de su Padre. Es decir, que él tenía que esperar que Dios le dijera que hiciera de las piedras, que hiciera pan, y lo iba a hacer y iba a comer. Pero Dios tendría que darle la orden, y Dios no dio esa orden. La orden la está dando Satanás. Si el Señor Jesucristo obedece a Satanás, se desconecta de Dios. Se desconecta de Dios. ¿Por qué razón Adán y Eva se desconectaron de Dios? Porque oyeron y obedecieron la voz de Satanás. Y el Señor Jesucristo está siendo tentado por Satanás para que use su poder aparte de la voluntad de Dios. Y él le contesta inmediatamente con la Biblia y le dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y con eso detiene a Satanás. Pero Satanás viene ahora con otra estrategia. Tú me citas Biblia, vamos a pelear con Biblia ahora. Léame la segunda tentación. Versículo 5 al 7. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti. En sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Muy bien, el Señor le contestó en la primera tentación usando la Biblia. Satanás dice: ok, vamos con Biblia entonces. Vamos a la segunda tentación con Biblia. Y lleva al Señor Jesucristo a las almenas del templo, es decir, a la parte alta del templo de Jerusalén. Y lo lleva allí y le dice: mira, tú te vas a echar abajo de aquí y mira, no te preocupes porque está escrito en la Biblia. Satanás le gusta el Salmo 91 y lo sabe de memoria y se lo dijo allí. Mira, está escrito allí y dice que a sus ángeles mandará para que te guarden en todos tus caminos y que tu pie no tropiece en piedra. Tú solamente te echas abajo y entonces los ángeles te van a cuidar y tú vas a llegar perfectamente bien allá abajo. ¿Qué buscaba Satanás con esto? ¿Qué buscaba Satanás con esto? Muy bien, él está usando una profecía que está en el libro de Malaquías, en el capítulo 3. Me va a leer esa porción. Malaquías, capítulo 3, verso 1.a. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Muy bien, esa profecía lo que está diciendo es que cuando el Mesías venga, de repente aparecería en el templo, de repente. Y eso era una señal que los judíos esperaban, que el Señor viniera al templo de repente. Ellos no sabían quién era, pero se iba a presentar de repente en el templo y iba a comenzar a hacer cosas, porque la idea de ellos era que el Mesías venía a dar una batalla política, una batalla contra el imperio romano para liberar a Israel de esa colonización o esclavitud. Y el Mesías se aparecería de repente en el templo. Y eso es lo que Satanás busca. Sube al Señor Jesucristo a las almenas del templo y le dice: mira, tú te echas de aquí abajo, allá abajo, los ángeles te van a cuidar, tú vas a llegar de repente al templo y todo el mundo te va a seguir, porque eso es lo que ellos esperan. ¿Usted nota ahora la estrategia de Satanás? Usando la Biblia, poner al Señor Jesucristo en una condición de que tú lo que quieres que te sigan, no es problema. Tú te tiras de aquí abajo, llega allá, y entonces el público que hay ahí abajo, todos te van a seguir porque tú apareciste de repente en el templo, como dice la profecía. ¿Qué es lo que Satanás está haciendo aquí? Tratando de que el Señor Jesucristo no vaya a la cruz del Calvario. Si Él se presenta
a los judíos de esa manera, los judíos lo iban a recibir. Seguro que sí, esa es la profecía, lo iban a recibir, pero no iba a pasar por la cruz del Calvario. Entonces, la obra que él iba a hacer no iba a quedar completa, porque se había dejado de lado la cruz del Calvario. ¿Ustedes se acuerdan? Después que Pedro dijo al Señor Jesucristo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que el Señor le dijo, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Poquitito tiempo después, el Señor Jesucristo le está diciendo a los apóstoles que Él tiene que ir a Jerusalén, que Él va a sufrir en manos de los fariseos, de los líderes religiosos, y que moriría y resucitaría al tercer día. Y cuando Él está diciendo esto, de repente Pedro se para y lo lleva a un lado y le dice, Señor, espérate, tú no tienes que hacer eso. Si te van en Jerusalén a maltratar y a matarte de esa manera, entonces vamos a cambiar por otro lado, vamos a ir por otro camino, no tienen que ir hasta allá. ¿Qué Pedro está haciendo? Tratando de que el Señor no llegue a Jerusalén. Y el Señor le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque no entiende las cosas de Dios, sino las de los hombres. ¿Qué vio el Señor Jesucristo en esa buena voluntad del apóstol Pedro de protegerlo? Una intención de Satanás de que no llegara a Jerusalén, donde lo crucificarían, porque Satanás sabe que la crucifixión marca el fin de su derrota. Así que trató por ese medio de que el Señor no fuera a la cruz, sino que fuera recibido por los fariseos abajo, y entonces no tendría que ir porque lo iban a seguir, como decía la Biblia. Y esto es importante, hermanos, que Satanás sabe usar la Biblia para engañar a uno en las cosas espirituales. Nunca le va a poner cosas malas a hacer nada más, no le va a poner todo eso. Él sabe tergiversar las cosas de tal manera que usted diga, sí, por eso está en la Biblia, eso está ahí, pero es una estrategia de Satanás para confundirlo. Y el Señor Jesucristo rechazó esa tentación de Satanás. Y tenemos la tercera tentación. Versos 8 al 10. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Muy bien, hasta ahí. Ahí está la tercera tentación. Como ya Satanás ha fracasado en las dos primeras, ahora lo toma y lo lleva a un monte muy alto y le muestra el mundo y todas las riquezas que hay. Y le dice, mira, todo eso, dice Lucas, me fue entregado a mí. Todo eso yo te lo doy. Todo eso me fue entregado a mí, es mío. El Señor Jesucristo nunca discutió con Satanás si era o no era de él. Lo que sí la Biblia nos dice, que Él es el príncipe de este mundo, en San Juan 14, nos dice en 2 Corintios que Él es el Dios de este siglo, y nos dice allá en 1 Juan que el mundo entero está bajo el maligno, es decir, está controlado por Satanás. Y Satanás le dice al Señor Jesucristo, mira, yo todo eso te lo doy, todo eso te lo doy. Solamente quiero que tú, por un momentito, te inclines y me adores. Solamente un momentito y te doy todo eso. Tú no vienes como rey, tú vienes como rey, y un rey tiene que tener un mundo, tiene que tener reino, riquezas y todo para ofrecerle a sus súbditos. Entonces, si tú aceptas esto, ya el público te va a seguir, porque ya tú eres rey, no hay problema. Le ofrece eso para que el Señor otra vez caiga en la trampa que él le está poniendo. Y el Señor Jesucristo por tercera vez le declara que no lo va a hacer. Entonces ahí Satanás le deja porque ve que no puede convencerlo para que el Señor haga eso. Entonces, ¿cuál es el propósito de Satanás en la tentación? Desviar al Señor Jesucristo de la obra del Calvario, porque nos dice la Biblia que el Señor Jesucristo mismo dijo que Satanás es un príncipe
vencido. Con la muerte en el Calvario fue vencido. Y que de esa manera Satanás, aunque es el príncipe de este mundo, pero es un príncipe derrotado, vencido. Entonces, el Señor nunca discutió con él. No, esa riqueza no es tuya. Dice Lucas que Satanás le dijo, esas riquezas me han sido dadas a mí. ¿Quién le dio esa riqueza a Satanás? Bueno, cuando Adán pecó, todas las cosas que Dios había puesto en las manos de Adán se perdieron. Y entonces aparecen ahora del lado de Satanás. Ahora bien, el plan, dijimos, de Satanás es que el Señor no llegue a la cruz del Calvario, que se vaya por otro lado. Pero puede irse y probar que Él es el Mesías, porque si se tiraba del templo, iba a presentarse, como decía la profecía. Podía presentarse como el rey, porque tenía un mundo de riquezas para ofrecerle a sus seguidores. El Señor entendió que era una estrategia satánica. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios con la tentación del Señor Jesucristo? ¿Cuál es el propósito de Dios? Muy bien. Vamos a tratar con una ilustración que puede ayudarnos. Vamos a imaginarnos que el gobierno de la ciudad busca una compañía constructora de puentes porque quieren hacer un puente grande de un lugar a otro, donde sea, no es una ilustración. Quieren hacer un puente grande de un lugar a otro. Hacen los contratos y esa compañía se dedica a hacer el estudio de ese puente. Y comienzan a hacer el diseño del puente y a tomar medidas de todos los detalles, por ejemplo, la capacidad de carga que va a soportar ese puente, que van a pasar por allí 100,000 automóviles diarios, que van a pasar camiones cargados, que va a haber otro cargamento que pasará por ahí, y ellos tienen que ir tomando todos esos detalles y poniéndolo milímetramente para que ese puente soporte toda esa carga. Cuando todo está diseñado, ok, vamos a trabajar, y el puente se va a hacer como está diseñado, con todos los materiales necesarios y todas las medidas de seguridad necesarias. Llega el día de la inauguración, está allí el gobernador que mandó a hacer el puente, y esta compañía va a entregarle el puente a lo que lo mandaron a hacer. Pero antes de entregarlo, hacen una prueba del puente y dejan pasar cantidad de automóviles y de camiones por ahí para probar el puente. Ahora, ¿qué es lo que ellos quieren probar? ¿Qué es lo que ellos quieren probar? ¿Que el puente no se va a caer o que el puente aguanta? Lo que ellos tratan de probar es que el puente, como está hecho, no se va a caer. ¿Right? No es a ver si se cae o no. No. Ellos saben que todas las medidas que ellos tomaron, ese puente no se va a caer, y eso es lo que le están demostrando a quienes mandaron a hacer el puente. Aquí tenemos ahora la enseñanza de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con esta tentación? Probarle a Satanás y al mundo que el Señor Jesucristo tiene la capacidad de soportar todo lo que vendría sobre Él para lograr el programa de la salvación. No es que Él lo iba a fallar, no, falló Adán, pero no Él. Falló Adán. Dios dice, ahí está la prueba. Lo que Él va a hacer a partir de ahora está garantizado que se va a cumplir perfectamente bien, sin fallar en nada. Esa es la prueba con la tentación, de que Él es poderoso para hacer todo como debe de hacerse, y que los que confían en Él no tienen que tener temor porque ese puente no se va a caer. Esa obra no va a fallar. Él la va a terminar perfectamente bien. Entonces, ahí tenemos la prueba que Dios quiere. Y ahí está ahora el Señor en el capítulo 3, ungido para emprender 3 ministerios: profeta, sacerdote y rey. Ahí está con el bautismo, listo para entrar a 3 ministerios. Y esta prueba ahora de la tentación es para que se sepa
que la obra que Él va a iniciar en el capítulo 4 y versículo 17 tiene garantizado ya que será un éxito. Porque Cristo soportó todo y nadie lo iba a vencer. Y en el capítulo 4 y versículo 17 dice que el Señor comenzó su ministerio. Pero ya está consagrado para hacer la obra, y la obra garantizada antes de comenzar, que todo va a ser perfecto. Entonces, esto es lo que Mateo trata de presentarle a los judíos para que se den cuenta cómo Dios viene trabajando para lograr su propósito con el pueblo de Israel. Y termino diciendo esto: el Señor Jesucristo vino con un propósito doble aquí a la tierra. No había pensado en eso antes, pero viendo estas cosas, un propósito doble. Él vino como el Salvador del mundo, a morir para salvar todo aquel que en Él cree, al mundo entero. Pero Él vino también con un propósito nacional, un propósito mundial y un propósito nacional, porque Él vino como el Mesías prometido a Israel y vino como el Salvador de la humanidad. Entonces, si usted mira la prueba, el enfoque que hacen los evangelios es sobre ese aspecto de la obra hacia Israel, la obra nacional. Y el Nuevo Testamento hace referencia a la obra mundial. Mundial. Mateo dice que el Mesías vino descendiente de Abraham y de David. El Nuevo Testamento presenta al Señor Jesucristo como el Hijo de Dios que vino a este mundo para salvarnos con su obra en la cruz del Calvario. Entonces, esos dos enfoques es importante que lo tengamos cuando estudiemos los evangelios, que están enfocados al pueblo de Israel, no a la iglesia. Y es interesante que estudiemos esto. Entonces, ya sabemos el propósito de la tentación de parte de Satanás: desviar al Señor Jesucristo de la cruz del Calvario. El propósito de Dios: presentar la garantía de la obra que Él iba a realizar de salvación para el mundo entero, que no iba a tener ninguna falla, porque ya el Señor Jesucristo fue probado con las tentaciones y no falló en ninguna. Entonces tenemos, hermanos, una enseñanza muy buena aquí, que la salvación que tenemos está garantizada, porque Cristo la consumó, y nadie, ni Satanás, ni nadie puede echar abajo esa obra. Garantía de salvación por la muerte de Jesucristo. Y esto es lo que el Señor le ofrece a cualquiera que todavía no ha aceptado a Jesucristo como Salvador personal. Una garantía de salvación, una garantía de vida eterna, una garantía de que los pecados serán perdonados, porque Cristo consumó la obra perfecta en la cruz del Calvario. Muy bien, lo dejamos ahí. En otra oportunidad trataremos otro tema sobre uno de los evangelios. Oremos.